Muchas gracias, Marcelo. Y pegadito estará el diario del lunes. Para aquello de la metáfora futbolística, Roberto Balaguer dice que ya está con ese mensaje, ¿no, Viviana? Sí, así es. Hoy vamos a hablar con él y sobre este tema porque está planteando justamente un cambio de estrategia y que se involucre más a los jóvenes, a ellos que sienten la necesidad, porque la edad así lo marca, de desafiar, ¿no? Y lo que plantea Roberto Balaguer es esto de que ya estamos cansados con esto. El partido dura 90 minutos, nosotros vamos 8 meses, necesitamos otro mensaje. Exactamente. Vamos a estar hablando con Roberto Balaguer en vivo, aquí en esta edición especial de Todas las Voces, porque además ya cada día empezamos a notar que empieza a hablarse de sanciones, no digo de reprimir, pero sí, por ejemplo, de ir ya con la sanción económica, ya de la sanción moral estamos cansados de hablar. Entonces lo que plantea Balaguer es precisamente eso. Vamos a tener otro asunto en Todas las Voces y tiene que ver con Luis Almagro. Y uno se pregunta, ¿quién es Luis Almagro? ¿Y por qué razón dos calificados, conocidos periodistas le destinan tanto esfuerzo, tantas horas de trabajo a Luis Almagro, que es un demócrata, por ejemplo, consolidado en sus ideas, un tránsfuga, un estratega? Bueno, ¿quién es Luis Almagro? La verdad que es una figura del espectro político uruguayo que concierne amor y odio, creo que en igual medida, y no solo acá dentro de fronteras, sino también en el exterior. Y en este libro de Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira plantean también el vínculo de Almagro con los presidentes de la región, con ahora el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero también con Donald Trump, y también el futuro político de Luis Almagro. El futuro político que él lo imagina aquí y en un partido en particular, ¿no? Sí, que no es por ninguno de los que se los ha vinculado. Por eso, no es ni blanco ni en el Frente Amplio, ¿no? No. O sea, por descarte. Partido Colorado. Vamos a esta presentación del primer tema de la noche. El prólogo del libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, resume con contundencia las reacciones que genera este uruguayo que supo ser un hombre de confianza del expresidente Mujica y canciller del segundo gobierno del Frente Amplio, y hoy es acusado por la izquierda continental de ser prácticamente su enemigo ideológico o incluso un agente de la CIA. Los periodistas sostienen, en ese proceso que implicó una mutación política, recibió acusaciones terribles y elogios extraordinarios. Un traidor, un rebelde, un converso, un estratega, un agente de la CIA, el héroe del pueblo venezolano, un oportunista, una celebridad de las Américas, un panqueque, un abogado defensor aferrado a los principios, un situacionista con capacidad de acomodo, el político uruguayo más universal, el hombre veleta y un ser apegado de forma coherente a sus valores. Dice ser blanco, integró el movimiento de participación popular y coquetea con el Partido Colorado porque no descarta postularse a la presidencia. ¿Quién es realmente Luis Almagro? Bueno, ¿quién es realmente Luis Almagro? Una personalidad camaleónica a juzgar por estos cambios de colores partidarios. Pero ¿por qué se destinó tanto tiempo profesional de parte de dos grandes periodistas como Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira a indagar, a sondear en la personalidad de Almagro? Bucear durante 1 año y medio y con más de 100 entrevistas, según ellos mismos plantean en el libro que llegó hoy a las librerías y que está editado por Planeta. Y los tenemos ya a los dos, así que vamos directamente con ellos para empezar a conversar sobre esta investigación periodística. Martín, Gonzalo, bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Buenas noches, Daniel y Viviana, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. De hecho, creo que los dos han estado en ediciones anteriores aquí en Todas las Voces, así que más o menos conocen este formato. Pero lo cierto es que nos preguntamos, ¿hubo coordinación entre ustedes? Un día estaban comiendo algo y dijeron, ¿por qué no hablar o por qué no hacer un libro de Luis Almagro? ¿En qué momento surgió ese instante de la inspiración, en este caso, a dúo? En realidad hay que ser justos y esta es una gran idea que se le ocurrió a Claudia Garín, que es editora de Planeta, que un día nos llamó y nos ofreció participar y ser parte de este proyecto de indagar en la figura de Luis Almagro. Y inmediatamente, en principio este proyecto comenzó con otro colega, luego inmediatamente sumamos a Martín y entre los dos nos súper enganchamos y empezamos a trabajar prácticamente, o sea, apenas le comenté a Martín la idea, se prendió de manera instantánea porque realmente los dos teníamos como la percepción
o en cierta medida la confirmación de la percepción que tenía Claudia de que podía haber una muy buena historia para contar en el caso de la vida de Luis Almagro. Y Claudia Garín tiene buen ojo, hay que decirlo también. Vamos, Martín, al título del libro. Tiene muy buen ojo. Vamos al título del libro, este de No pide perdón. ¿Hace referencia a que Almagro no se arrepiente de nada? ¿Cómo surge el título? Sí, en realidad el título surge de una declaración directa de él en el libro, en una de las 6 o 7 entrevistas que mantuvimos con él a lo largo de prácticamente 2 meses por videoconferencia, ¿no? Estamos hablando de época de COVID. Ante una pregunta puntual que nada tenía que ver con la situación de que él no pidiera disculpas, él nos responde, no, bueno, yo nunca pido disculpas. Y ahí hubo una repregunta y pudimos profundizar un poco en eso. Y enseguida cuando lo dijo nos quedó picando, todavía no teníamos el título del libro, estábamos mucho menos de medio camino en las entrevistas con él, aunque el proceso de investigación ya estaba bastante acelerado. Y bueno, enseguida que lo dijo nos quedó picando eso en la cabeza por, obviamente, las diferentes implicancias que tiene, sobre todo cuando uno ve su historia personal y su trayectoria política. Y bueno, a medida que fue pasando un poco el tiempo, nos fuimos reduciendo la brecha y nos quedamos con ese título. Luis Almagro no pide perdón, y obviamente para el lector es una linda pregunta, ¿no? ¿Perdón de qué? ¿Perdón para qué? ¿Por qué no pide perdón? Gonzalo y Martín, además Viviana, hablaba de la buena pupila de Claudia Garín. Me gustaría recrear ese momento donde Claudia plantea la idea. ¿Cuáles son las razones que le llevan a entender que Luis Almagro era una figura que merecía 400, casi 500 páginas de un libro? ¿Qué la motivaba a entender que allí había, como decimos a veces, había carne para trabajar? Había marca. Exacto. Sí, creo que a todas luces, en primer lugar, es el segundo uruguayo en la historia de llegar al sillón de la Secretaría General de la OEA. No es nada menor ese trabajo, digamos, que creo que a todos nos sorprendió en el año 2014 cuando nace su nombre. Ahí, en el trabajo de reconstrucción, pudimos contar un poquitito, podemos contar en el libro cómo nace la génesis del nombre de Almagro, digamos. Pero sin duda que ahí había una historia en el segundo uruguayo en llegar al sillón nada menos que de la OEA. Y a la vez llegando desde la izquierda que durante muchísimos años había resistido a la OEA por lo que significaba el Ministerio de las Colonias, un organismo, digamos, manejado por Estados Unidos. Por ahí seguro que había una historia. Luego, con el correr del tiempo, también se sumaron muchos elementos. Su rompimiento con el Frente Amplio y en particular con el MPP y con José Mujica, que había sido su padre político, el que lo llevó a ese lugar. Y bueno, sin lugar a dudas, Almagro ya se transformó en una figura regional, hemisférica, que trasciende a Uruguay y en ese sentido un poco las repercusiones que hemos tenido en estas primeras horas de salida del libro creo que dan la pauta de eso porque hemos tenido contacto de casi todo el hemisferio, de gente interesada en el libro o interesada en la historia de Almagro, porque realmente es una persona que con sus impulsos hacia la causa venezolana sobre todo, y luego también con su giro respecto a los posicionamientos sobre Cuba, ha ganado en cierta medida la atención en todo el continente. Creo que por ahí había elementos que en lo previo ya podían indicar de que había realmente una historia para contar. En la contratapa y en el prólogo del libro, ustedes repasan algunas de las definiciones que ha tenido sobre la personalidad y sobre la figura de Almagro que se han tenido en estos últimos años, ¿no? Desde el panqueque, que por allí es una de las más recordadas, y traidor, hasta el estratega y el defensor de los principios. Después de haber trabajado 1 año y medio sobre la figura de Almagro y de contar una historia que claramente valía la pena ser contada y estar en negro sobre blanco, ustedes como periodistas, ¿cómo definirían o cómo le describirían a alguien la figura de Luis Almagro? Es un personaje sumamente interesante por su trayectoria, ¿no? Ha tenido una trayectoria frenética, con subidas y bajadas. En su vida hay momentos de carambola, de mucha suerte. O sea, quien lea el libro va a descubrir
que la razón por la cual Luis Almagro termina siendo canciller de José Mujica, luego de un proceso aceleradísimo en realidad de 5 o 6 años, se da por una carambola que tenía que ver con su vida profesional, que era una situación particular que estaba atravesando en la Cancillería. Recordemos que Luis Almagro es funcionario de la casa, ¿no? Es claro. un funcionario diplomático que ingresó en el año 86 en la Cancillería uruguaya. Pero respondiendo particularmente a tu pregunta, Viviana, diría que es un personaje con claroscuros, ¿no? Nosotros nunca nos planteamos hacer, obviamente, un libro a favor o en contra de Luis Almagro. Es un libro periodístico, queríamos hacer un libro sobre Luis Almagro. Y en ese sentido, también el ejercicio de hablar con tantas fuentes de información, muchos declararon y muchos no, era no solo para confirmar muchísimos datos que íbamos encontrando en el camino, sino también para tener esas valoraciones. Y ustedes, muchas de esas valoraciones que ustedes dijeron ahora y repasaron, Panqueque, agente de la CIA, hombre veleta, o incluso muchos lo consideran un superhéroe, ¿no? Si uno habla con la comunidad venezolana, sobre todo aquella que está radicada en Miami y en buena parte de Florida, se va a encontrar con una comunidad que idolatra a Luis Almagro y también es el sentimiento de muchos cubanos. Entonces, digamos, es un personaje que evoca diferentes sentimientos, obviamente depende de a quién le pregunte. Nosotros nos encontramos con un estratega, con un hombre sumamente inteligente, con una persona que sabe leer también muy bien la realidad, ahí lo dice una fuente en el libro, un hombre que sabe leer hacia dónde va el viento, y en ese sentido lo hacía un personaje sumamente interesante para profundizar, para trabajar, pero siempre quisimos tener un libro que fuera cargado de hechos, y ustedes difícilmente encuentren alguna valoración de los autores en el libro. Ajá. ¿Qué le dijeron a Almagro para que accediera a participar? Porque claramente decías, es un libro periodístico, claramente no es un libro autobiográfico ni mucho menos, es una investigación periodística, pero muchas veces pasa que los protagonistas no acceden a hablar. ¿Cómo fue ese contarle a Almagro que estaban haciendo una investigación periodística sobre su figura y cuál fue la reacción que en definitiva lo lleva a darles varias entrevistas? A ver, a Luis Almagro en realidad los dos lo conocíamos, yo había tenido un poco más de trato previamente en primer lugar, haber estado cubriendo la campaña de José Mujica, él ya había estado en el entorno de esa campaña, luego los primeros años también del gobierno de Mujica, a mí me tocó cubrir gobierno, cubrir presidencia, entonces obviamente ya tenía un contacto previo con Almagro. También en alguna oportunidad lo había entrevistado para El Observador en algún viaje a Estados Unidos ya desde la OEA. O sea, había una relación no súper estrecha ni súper fluida, pero sí había un conocimiento. Y en realidad nosotros empezamos la investigación y avanzamos muchos meses, muchísimos meses, no solamente sin hablar con él, sino sin informarle a él que estábamos haciendo un libro. Eso nos permitió avanzar mucho, poder sobre todo ir bordeando al personaje desde afuera hacia adentro, ir acercándonos de a poquito a él. Y en un momento, en realidad, lo contactamos y la verdad que creo que nos sorprendimos los dos de la disposición que encontramos en él hablar. Fue súper bueno desde el primer momento, o sea, desde el momento en que lo contactamos, él se mostró súper dispuesto a hablar para el libro. Simplemente una anécdota COVID es que nosotros teníamos pasaje para el 16 de marzo, nos íbamos a ir a Washington a entrevistarlo en los días posteriores a lo que se presumía, pero todavía no había una certeza, que iba a ser su reelección. Y bueno, obviamente el COVID impidió que viajáramos, entonces postergamos bastante, no solamente el libro, sino también las entrevistas, a la espera, con una esperanza que vista hoy a la distancia, puede ser bastante inocente que la situación se calmara, que bajara y que pudiésemos viajar en el correr del año. A mitad de año nos dimos cuenta que eso iba a ser imposible y le ofrecimos empezar a hacer las entrevistas por Zoom básicamente, y nos dijo que sí, y la verdad que desde el primer momento él básicamente acordamos algo que a los dos nos venía, visto a la distancia, nos venía bien, que él nos dijo: necesito que me pregunten de todo, o sea, que no quede, él creo que supo y se dio cuenta que nosotros teníamos mucha información previa, entonces también aceptó que le preguntáramos de todo y realmente encontramos
en ese sentido, una libertad única para preguntar realmente todo y todo on the record. Es decir, tenemos 19 horas y media, casi 20 horas de entrevista con él, todas con él declarando. Y eso la verdad que para un periodista, como saben ustedes, es súper valioso. Claro. Poder preguntar todo lo que queramos con todo el tiempo que sea necesario. Bueno, el oso Almagro, ¿no? Por lo menos hasta donde sabemos, es el apodo que tiene. Y uno se pregunta, y ya le voy a trasladar las inquietudes al panel, se pregunta si para la idiosincrasia media uruguaya es posible concebir a alguien que se dice blanco, que luego asume cargos de confianza en un gobierno frente amplista y en particular en el MPP, y cuyas ambiciones políticas ahora o cuyos objetivos, manifestados también on the record, tienen que ver con el regreso a la política uruguaya, pero para el Partido Colorado. Antes de ir al panel, comentarios sobre esta secuencia, esta sucesión de colores partidarios en el espíritu político de Almagro. Martín. Sí, creo que él lo dice, de hecho lo declara, va a ser muy difícil de entender, dice, a la gente le va a costar mucho entenderlo, ¿no? Adelantándose justamente, Daniela, a eso que tú comentás. Y sí, visto desde afuera, a simple vista, parecería ser un poco loco, ¿no? Digo, una persona que pasa por todos los colores partidarios, o por lo menos de los 3 grandes partidos que hoy presenta el país, exceptuando a Cabildo Abierto, que apareció obviamente en la última elección. Pero ahí quizás haya cierto hilo conductor que uno se aventure a descubrir. Almagro se sigue considerando de izquierda, y cuando uno le pregunta, dice que es de izquierda radical. Y hay un episodio ahí en el libro que contamos para la elección a la OEA, año 2014, uno de los países que más se resistían a votarlo ya era Venezuela en ese momento. Y aún estamos hablando del gobierno de José Mujica. Y en una charla que nosotros logramos reconstruir, sabemos la respuesta que Mujica le da a Maduro y a Elías Jaua en su momento respecto a Luis Almagro, cuando Maduro y el resto de los chavistas lo acusaban de ser un agente de la CIA. Y Mujica le dijo, Almagro es más de izquierda que todos ustedes juntos, o que todos juntos. Almagro sigue manteniendo eso y lo sigue diciendo. De manera que él se identifica con un partido nacional, con un ala izquierdista del Partido Nacional, se identifica, dice que sigue teniendo un poco de MPP adentro de él, algún dígito, y ahora señala o manifiesta una sensibilidad ballista de ideas socialdemócratas, si se quiere. Bueno, quizás sí sea difícil de entender a la gente. Dentro de él cierra, Daniel. Sí, dentro de él cierra. ¿Te cierra vos, Connie? ¿Qué tal? No cierra por ningún lado. Yo tengo una vieja animadversión hacia la figura del doctor Almagro, pero como nobleza obliga, y quien revise, yo opino a través de todas las voces y de Twitter, por lo menos 5, 8 o 10 veces en los últimos años, después de un año de estar de secretario del general de la OEA, he tenido que sacarme el sombrero y decir, comparto esta comunicación, comparto este discurso, escuchen que este señor dice hoy cosas sensatas. Ya tendremos tiempo, pero aprovechando que tenemos a nuestros amigos periodistas, le voy a preguntar, porque mi curiosidad es enorme, si, porque digamos, yo no leí el libro, solo el adelanto. Aquí algunos lo tenían, pero yo no, y creo que tampoco Pepe. La pregunta mía es, en el hurgar off the record que tuvieron con el doctor Almagro, ¿pudieron descifrar qué fue el proceso intelectual, lo que yo llamaría el camino de Damasco? Los cristianos sabemos que Saulo de Tarso, que era un importante oficial romano, iba de Damasco a su pueblo natal arriba de un caballo. El Señor lo partió con un relámpago, él
cayó y él se convirtió, y a partir de allí es el más grande autor de las epístolas que conocemos como de San Pablo. Ese fenómeno es un relato, por supuesto, alegórico que le puede ocurrir a la gente, que es la repentina conversión, la epifanía, o como quieran ustedes llamarlo. Les contó la epifanía, porque él lleva como 5 epifanías. Bueno, ahí, Connie, en realidad lo que hay, nosotros obviamente que diría que algunas de esas horas de entrevista las destinamos a tratar de entender, como vos decís, esos procesos. Y ahí, en realidad, lo que nos encontramos en varias horas de charla a través de distintos temas, a través de distintas dinámicas, fue con la idea de, o por lo menos los conceptos que él maneja, es que él nunca cambió. Y ahí, es verdad, muchas veces parte de las entrevistas se transformaron en preguntas-respuestas que terminaban siendo mostrar archivo, básicamente. Pero él trataba siempre, y trató siempre, y que creo que eso se refleja en el libro, de mostrar los puntos de conexión que ha tenido entre una y otra posición. Por ponerte un ejemplo, uno de los casos donde creo que se nota más las diferentes posiciones de Almagro a lo largo de su vida es el factor Cuba. Almagro, como canciller, visitó Cuba en más de una oportunidad. En una de ellas lo hizo con Mujica. Y nosotros, de hecho, le preguntamos ahí, y hay una respuesta bastante divertida de él que me gustaría que los lectores la encuentren y la disfruten, que es cómo pasó a decir «Viva la Revolución» en el 2013, cuando visitó la isla, a pocos años después, desde la OEA, 2017, 2018, a llamarla la Revolución Jinetera. Ahí hay, en cierta medida, determinadas contradicciones que nosotros le marcábamos, y lo que él dice es, en realidad, hay posicionamientos que uno puede tener dependiendo del rol en el que está. Y ahí, que creo que este argumento lo usa en muchas situaciones concretas, es, desde la OEA yo tengo una libertad que no tengo como canciller, o que no tenía como canciller, dice él, porque como canciller tengo que estar en cierta medida alineado a el presidente y a la política exterior que marca el gobierno. Y desde la OEA yo me tengo que apegar a una carta democrática y a una carta de derechos humanos que sí tengo que defender por ser el secretario general de la organización. Ese es uno de los ejemplos en los que él defiende, digamos, ese proceso de cambio en el que su argumento es, no es lo mismo lo que yo puedo hacer como canciller que lo que yo pueda decir como secretario general de la OEA. Bien. Es súper interesante, vinculado con esto también, cómo se refugia en algunos deportes para explicar cómo piensa y razona muchas de las situaciones en las que ha intervenido, ¿no? Pienso en la estrategia del ajedrez y su posición con Bolivia y el punto para que Evo Morales termine efectivamente fuera del país y la intervención en esa elección. Que de pronto podemos hablarlo más adelante. Pepe Vallardí. No, la que tiene que ver con esa, lo que dijo, la epifanía de Connie. O sea, cómo puede alguien que nació, creo, a la política en el Movimiento Nacional de Rocha, según me testimonia una calificada autoridad partidaria, nace en el Movimiento de Rocha, luego al Frente Amplio se integran ni más ni menos que al MPP y que ahora está con pretensiones de integrarse al Partido Colorado. Sí, el epílogo del libro de Martín y Gonzalo, en realidad es prácticamente la carta de... A ver, tenemos alguna dificultad con el micrófono de Pepe Vallardi, así que vamos a recuperar esa. Les decía Viviana también, llama un poco la atención como que a través del libro, que tampoco... ¿Cuándo salió esto? Hoy, ¿no? Hoy. Es imposible leer 500 páginas. Vale decir que ¿no? Logiamos y repasamos algunos hitos importantes, sí. Y sobre todo el resumen que teníamos desde ayer, pero es cierto que es un libro... Un libro importante, vasto. ¿no? Bueno, y decía Viviana algo que tiene que ver con una sensación que queda apenas uno lee algunas líneas y es como que empuja a Morales fuera de la presidencia. Sí, de hecho él les cuenta, y eso creo que es una de las joyitas del libro, todo ese episodio, ¿no? Y cómo se para estratégicamente y cómo va mutando estratégicamente, e incluso cómo hasta recibe insultos. Claro.
tremendos por la posición que estaba adoptando y él en verdad estaba mirando el final de ese camino. Gonza, Martín, capaz que pueden contarle a los televidentes parte de esta anécdota. Ahora corregimos a Pepe Bayardi, disculpen este desorden de televisión en vivo. Vamos a ir con ese episodio donde estábamos llenando, digamos. Vamos a pero además confesarlo. él admite ese empujón y, como dice el título del libro, no pide perdón, no está arrepentido. Es una jugada que él la reivindica. Pepe Bayardi. A ver, yo no voy a hablar del conjunto del libro porque recibí 50 carillas del libro, la producción nos la acercó hoy y las leí, esas 50 carillas del libro. Hay un capítulo importante que tiene que ver con el tema de lo que él explica sobre Bolivia. Yo tengo otras explicaciones con respecto a Bolivia. La pregunta principal de ustedes era, de alguna manera, cómo explicaba esos cambios. Hay distintas teorías que los propios autores la expresan a través de posiciones que van recogiendo de otros interlocutores. Aclaro que solo vi 5 o 6 interlocutores en los capítulos que me dieron, y yo creo que nunca estuvo muy alejado Almagro de lo que piensa hoy, diríamos. ¿Está bien? O sea, creo que averiguado sus antecedentes adentro de los sectores del Partido Nacional, Connie hablará, no me voy a meter en la interna del Partido Nacional, que nunca tuvo una actitud de ser un individuo muy progresista adentro del Partido Nacional, en su etapa de Partido Nacional. Después terminó acercándose al CADESIC, que era el centro de estudio que había desarrollado el MPP, y terminó siendo asesor en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Luego va a ir un destino a China, en el que seguramente debe haber influido Mujica en la asignación de ese destino, un destino relativamente importante. Va a volver y va a ser canciller, designado por Mujica, y luego va a ser secretario general de la OEA. Respaldado por Mujica. Respaldado, y si me apretan mucho, logrado los votos necesarios para que fuera secretario general de la OEA por intermediación de Mujica. Acá hay distintas teorías, uno puede adaptar a cualquiera. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir ahora, creo que siempre estuvo parado en el mismo lugar. ¿Cuál es? ¿Está bien? En el lugar de ser obsecuente con la política que está desarrollando ahora en la OEA, en la que él cree que no tiene mandantes, porque cuando era canciller tenía un mandante, el presidente. Él cree que no tiene mandantes. Sí, tiene mandantes, porque son todos los países de la OEA sus mandantes, pero él responde a un mandante y ha respondido a un mandante en la OEA, que es el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, particularmente en los Estados Unidos. Cuando te escucho, la descripción es que de un operador. Sí, yo creo que ha sido un operador captado hace tiempo por los Estados Unidos y ha trabajado para esa estrategia. ¿Pero en los servicios? No sé si de los servicios, no voy a plantear, esto pasará el tiempo, nosotros capaz que no viviremos, se abrirán los archivos y sabremos cómo se ha sabido de otros hechos. ¿Tenés dudas razonables, digamos? O sea, suponés... No, es mi opinión, Sí, claro. La que no puedo probar porque no tengo los antecedentes para plantearlo, pero su accionar me lleva a pensar que ese es el accionar de Almagro, de Luis Almagro. ¿Qué periodísticamente ustedes qué encontraron sobre este punto, digamos, de acercamiento y de justamente... De casi agente. De casi agente de Almagro con Estados Unidos. Y particularmente es cierto, ¿no?, con el gobierno de Donald Trump. De hecho, ustedes plantean en el libro también que el triunfo de Joe Biden, le cambia el escenario de Almagro. Sí, encontramos muchas acusaciones, ciertamente. Y algunos episodios muy interesantes vinculados a su primera candidatura a la OEA y de algunas acusaciones que vinieron en ese momento de parte de importantes presidentes de América Latina. Y la voy a dejar por ahí sin revelar mucha cosa más. Pero hay un dato fundamental que apareció en la medida que íbamos haciendo las entrevistas y sobre todo con el círculo más íntimo de Luis Almagro en la OEA y también con algunos interlocutores importantes en Washington. Estoy hablando particularmente del lobby venezolano-cubano, que muchos tenían la percepción de que no había sido Estados Unidos el que había empujado a Luis Almagro en cierta dirección, sobre todo
en temas vinculados a Cuba y Venezuela, sino que era Almagro quien había empujado a la administración Trump en un destino muy particular, en un sentido muy particular. Y ahí hay algunos hechos que el libro relata respecto a cuál era la postura de Estados Unidos durante la administración Obama, cuando empezó Luis Almagro en la OEA, y qué dificultades tuvo Luis Almagro para trabajar con la administración Obama, y cuál es el cambio que luego finalmente termina ocurriendo durante la administración Trump. Y nosotros logramos reconstruir, creo que de manera fidedigna y muy fielmente, quiénes eran los principales interlocutores con los que trataba Luis Almagro de la administración Trump, cómo se dieron esos diálogos, y ahí creo que se van a encontrar con algunas sorpresas muy interesantes, pero hasta el momento no hay nada que haga indicar que Luis Almagro sea un agente de la CIA, y de hecho nosotros se lo preguntamos y él lo negó. Pero bueno, todo eso lo pueden ver en el libro. Y antes de terminar esta... ¿Cómo? Claro, la noticia hubiera sido que lo admitiera, ahí teníamos un título distinto, de la CIA, Sí, exactamente. Sí, hay un capítulo para Connie. Perdón. Quiero hay un capítulo que se llama La Revelación. Epifanía. No, yo quería comentar, me parece divertidísimo y me voy a zambullir mañana en el libro. No me llamen porque voy a estar leyendo vuestras 500 páginas. Pero algún comentario no puedo resistir. Punto 1. Eso de que cuando fue a la OEA estaba más libre, no se lo creo, pero además no lo prueban las propias palabras. Cuando Luis Almagro asume en la OEA como secretario general, no me tomé el trabajo de revisar ahora porque lo escuché en aquel momento y me indigné. Entonces, fue a poquitos meses después de instalado el gobierno de Tabaré Vázquez, él había dejado la Cancillería hacía poquito. Él en su discurso de asunción hace una referencia concreta al retorno de Cuba a la Organización de Estados Americanos y hace un muy vergonzoso elogio de Cuba y de su régimen, y además un juicio durísimo contra quienes en el año 1962, tiempos del gobierno del Partido Nacional, habían votado con toda la OEA la expulsión del régimen carcelero y total, que ahora usa él como metáfora, que dura 60 años y que también alienta los amigos del Foro de San Pablo, amigos de Pepe Vallardi. Amigos de Pepe Vallardi. Entonces, y amigos, muy amigos de Pepe Vallardi. Entonces digo, ¿cómo después viene y me dice? Perdón, le admito todo, se puede cambiar, todos podemos cambiar. Yo siempre cuento que de joven creía otras cosas, que estuve en 18 de julio tirándole piedras a los milicos del 18 y Minas, bajo las égidas de León Lev, pero eso no quiere decir que uno, reconociendo los errores de la juventud, pueda decir cualquier cosa. Siempre estuve del lado de la democracia, las instituciones y, por supuesto, en contra de Cuba. Entonces, cuando me hacen un verso de esos, yo me voy a enojar. Bueno, tenemos que ir a una brevísima pausa. Connie. Sobre lo que decía, ya voy contigo, Gonzalo, Perdón. si me permitís, 30 segundos. Y además hay que hacer una pausa rapidísima. Muy amigo del Foro de San Pablo, tenés amigos en el foro. ¿Integrás el foro vos, Pepe? Sí, integré el foro durante mucho tiempo, solo no Desde su participé. nacimiento, pero Desde ahora, la segunda reunión, ahora, porque ¿no la funciona segunda más? reunión. ¿No funciona más? A ver, sigue funcionando. Y estás en cuando hay actividades, te llaman. normalmente me Sos invitan, integrante me del llaman. foro. Sí, Perfecto. sí, ¿Decías, pero Gonzalo? No, para contar a lo que estaba diciendo, ese relato sobre cómo él, cuando asume, está pegado a Cuba, está súper detallado en el libro porque él demora muchísimo tiempo en empezar a pegarle a Cuba. Él en realidad empieza
por Venezuela y está varios años atacando a Maduro, pegándole a Venezuela sin nombrar a Cuba. O sea, Cuba todavía no era un problema para Almagro y también eso fue objeto de conversación. Le tomó la vida porque entera. es verdad que no fue inmediato. Después de Está la bien. pausa. Bueno, Le tenemos que tomó hacer- la vida tenemos que entera, hacer una nació en el pausa. 63. ¿Cómo se plantea la posibilidad de que llegue efectivamente Almagro a ocupar un lugar en una lista, por ejemplo, del Partido Colorado? ¿Una candidatura Totalmente. que presidencial acaso? Totalmente. ¿Y cuál es su vínculo también con los mandatarios de la región? Quiero volver a lo de Bolivia, particularmente también hay un episodio allí cuando el impeachment a De Dilma Dilma. Rousseff, pero hay otros vínculos allí que son bien interesantes. Con Alberto Fernández, por ejemplo, hay un vínculo con un empresario argentino, así que hay mucho más para saber de Almagro no pide perdón. Luego de la pausa. Bueno, seguimos aquí adelante en todas las voces. ¿Qué sucede si desembarca finalmente en la política uruguaya? Primero, ¿hay margen para eso? Sí, ¿cómo ha caído esto dentro del Partido Colorado? ¿Pudieron ustedes, Gonzalo y Martín, investigar un poquito sobre esta posibilidad? Por lo que tenemos entendido nosotros, obviamente es un nombre que genera, como él mismo dice, ¿no? Recelos y no hay nada formal, es más bien un tanteo. Pero Sí. ustedes indagaron en esa línea. Que además, Sanguinetti. permitime, Vivi, porque Nicolás Albertoni, Claro, que llega es hace relativamente poco tiempo, es el que entiende, de acuerdo a lo que parece entenderse, entiende Nicolás que puede llegar a ser Almagro un buen valor para el sistema político uruguayo. Lo plantea en esos Y términos. que lo no habló es que con el lo doctor proponga. Sanguinetti, según ¿Perdón? el libro. Y que lo habló con el doctor Y que Sanguinetti. ajá. según Bueno, a lo que ver leí los del autores, libro. que hablen los autores. No, una pequeña corrección. No dice que lo haya hablado específicamente con el doctor Sanguinetti, sino que es Nicolás una persona que tiene diálogo con Sí, el sí. doctor Sanguinetti, Del entorno. como puede tener con muchas otras personas, ¿no? Pero no que haya hablado este tema puntualmente con él, por lo menos eso no tenemos conocimiento. Sí, en el caso puntual de Nicolás Albertoni, la información que tuvimos, un poco conversando con el propio Almagro, era que ellos dos, estaban en contacto. Nicolás Albertoni, ustedes saben, es un académico uruguayo que hizo un doctorado en los Estados Unidos y que sigue muy de cerca los temas internacionales, y en función de eso es que venía teniendo desde hacía mucho tiempo contactos fluidos con Luis Almagro, y al mismo tiempo es una persona que adhiere al Partido Colorado y que estaba en contacto con juventudes del Partido Colorado, y ahí se enteró de cierta manera que el nombre de Luis Almagro empezaba a burbujear desde abajo con mucha fuerza en algunos grupos particularmente, y mantuvo conversaciones con Luis Almagro, y fue Luis Almagro quien le manifestó interés en ese momento en la posibilidad sí de un acercamiento puntualmente. Quiere hacer un apunte Pepe Vallardi, Yo también. y Connie también. Lo que le plantea en principio Almagro a Albertoni es, mira, ¿cuál es mi interés? Ayudar a gente como vos, en alusión a Albertoni, a renovar el Partido Colorado. Ayudar a jóvenes como vos a renovar el Partido Colorado. Vienen con un perfil renovador. Pepe, Vallardi. No, pero yo sobre el tema del Partido Colorado no. ¿No querés hablar de eso? No, Sí. si el Partido Colorado lo lleva de Sí, candidato, está allá el bien, Partido está bien. Colorado. Está bien. Pero sí quería después hacer una apreciación sobre Ajá. otro tema que me llamó la atención para lo tan trabajador que era Almagro, que lo estuvimos conversando abajo. Connie, vos sobre este punto. No, yo soy el primero en elogiar a Nico Albertoni, un brillante joven salteño, genuinamente salteño, que además ahora es alto ejecutivo en nombre del Uruguay en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Es un funcionario del gobierno. Esto obviamente no, digamos, en esa función él no está en carácter de dirigente colorado, y Nico, de verdad, sí es simpatizante del Partido Colorado, pero me parece que le va a complicar un poco la vida aparecer como el que le ve un gran futuro. Yo no le veo ningún futuro. Como, digamos, me gusta hacer pronósticos, y dije que iba a haber más de 150 millones de votos en la elección de los Estados Unidos, y acerté con comodidad porque los dos candidatos ayer pasaron los 150 millones de votos. También les digo,
Almagro no sale ni para la cuarta de fierro que se alinearan todos para votarlo. Gonzalo y Martín plantean muchos hitos del vínculo de Almagro con presidentes de la región, ¿no? Y particularmente hay algunos que son muy pintorescos. Hablábamos del de Bolivia, pero quizás ustedes tienen algún otro preferido. Así que por ahí, para hacer una breboca y seducir también a los televidentes para que puedan leer el libro, ¿cuál destacarían sobre estos vínculos que realmente muestran mucho de estrategia, de poder, de acomodar el cuerpo, de saber negociar y un poco más que eso también? Sí, a Almagro le han salido varias bien, pero también le han salido varias mal. Él dice que él es un loser, lo dice así, porque ha perdido muchas oportunidades. Y una de las que perdió, en realidad, exacto, una de las que perdió es con el apoyo a Dilma Rousseff en su momento. Él, cuando el impeachment de Dilma, viajó a Brasilia en 2 oportunidades para tratar de brindarle el apoyo del secretario general a la presidenta en ese momento. Dilma, sobre todo por algunos asesores en particular, no aceptó el apoyo de Almagro, o por lo menos algunas de las opciones que Almagro le daba por parte de la OEA para frenar el impeachment. El impeachment avanzó, Dilma cayó, y eso le costó a Almagro en realidad tener al principio una relación un poco complicada con algunos actores brasileños que quedaron al frente del gobierno, sobre todo del gobierno de Temer. Pienso en Aloysio Núñez, con quien empieza muy mal la relación y después termina cambiando y termina llevándose muy bien. Y en el caso de Bolsonaro también pasó lo mismo. Cuando Bolsonaro gana, Bolsonaro asume, se reúne con Almagro en Washington y por lo que pudimos reconstruir ahí, y el propio Almagro después lo cuenta también, el principio de la relación estuvo un poco tensa por ese apoyo que en su momento Almagro le había dado a Dilma cuando el juicio político. Ese es uno de los vínculos. Hay otro que está muy detalladamente contado, que es en el capítulo de la reelección de él, su relación con el presidente de Colombia, Iván Duque. Porque ahí hay una escena arriba de un avión, y no quiero contar todo, porque hay muchos episodios de la vida de Almagro, o por lo menos de la vida política de los últimos años, que se resuelve arriba de aviones. Y en este caso la reelección se planteó arriba de un avión. Almagro había dicho, no solamente en la campaña electoral de la primera elección, sino cuando asumió, y a lo largo de casi todo el primer mandato en la OEA, que él no iba a ser reelecto, que estaba en contra de la reelección de los secretarios generales de la OEA. Y arriba de un avión, a pocos días de asumir, Duque le dice que se tiene que quedar, que tiene que ir por la reelección, porque si no era entregar todo lo que él había hecho, sobre todo en la causa venezolana, durante tanto tiempo. Bien. Y ahí se da un diálogo entre ellos que está contado en el libro, que es bastante jugoso. Y bueno, Almagro, como todos sabemos, termina yendo por la reelección pese a todo lo que había dicho. Notable. Bueno, Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, muchas gracias por la participación de ustedes. Hay un comentario pendiente de Pepe Vallardi sobre los aspectos vinculados a presidentes de la región, pero a ellos los vamos a despedir porque estamos hablando. Pediría que no los despidas todavía. Sí. Por lo siguiente, no leí el libro, así que declaro a Martín y a Gonzalo que no leí de todo el libro. El tema es que, en realidad, cuando hay un capítulo que se llama El presidente de la OEA, que es el capítulo 15, ¿está bien?, se hacen apreciaciones que hacen los autores del libro, ¿está bien?, que debo dejarles la impresión que no me gustaron. Los tengo acá y me parece de orden decirlo. Bien. El primero de ellos es una redacción que hace que el elemento que determinó el tropiezo del indígena cocalero fue un fraude electoral alertado por la OEA en los comicios celebrados el 20 de octubre del 2019. Era el presidente de Bolivia. No hubo fraude electoral. Tengo elementos que no solo hablan los izquierdistas hispanoparlantes del tema del no fraude, sino que hay muchos académicos en los Estados Unidos, respaldados en publicaciones de los Estados Unidos, que está llena de académicos norteamericanos de ultraizquierda
que están en plena actividad y tirando cohetes. Falta que cites, Permitime un poquito. Al vicepresidente español. Permitime que el New York Times cita más de 130 Viejo diario de economistas. izquierda. Sí, lo mismo que dice Almagro cuando lo critica el New York Times y excusa al New York Times Almagro de stalinista. Entonces, yo digo, no me gustó la apreciación esa que se hace de un presidente que debió seguir siendo presidente por lo menos hasta el 20 de enero, cuando cambiara. Lo digo porque es una apreciación que no está en boca de otros. Cosas que dicen otros tengo cientos, Bueno, que discrepo. Pero sí. la dejaremos para cuando termine Gonzalo, el libro, por lo menos. Pepe, me parece importante. No, que me parece importante que, a ver, nosotros no estuvimos en Bolivia, nosotros no tenemos la capacidad de decir si hubo fraude o no. Lo que nosotros presentamos son las valoraciones que hace tanto quienes cuestionan a Almagro por su accionar en el caso boliviano, como la defensa de Almagro al respecto y sus consideraciones de por qué considera que hubo fraude, y además no lo dice Almagro solamente, sino lo dice la misión electoral de la OEA, que es un organismo que en realidad tiene suma credibilidad en el continente, más allá de que ahora sí, es verdad, por estas acciones ha sido cuestionado, pero históricamente la misión es como la CIDH, tienen un prestigio, Gonzalo. y una autonomía tal que perdóname que no te escuché. No, Gonzalo, podemos discutir sobre la credibilidad de misión que hasta las misiones de la OEA han terminado cuestionadas en todos lados, y valdría la pena ver por qué una misión que hizo apreciaciones sobre las elecciones en Honduras, que terminaron en un fraude de Juan Orlando Hernández, no terminaron teniendo ningún pronunciamiento de este defensor de los derechos humanos. Bueno, pero esto podríamos seguir discutiéndolo largo. Y es habrá un tema que da para, claro, para en lo que debate. en lo que no quiero entrar. Sí. Dale. No, simplemente que en lo que me parece que nosotros no queremos ni podemos entrar ni lo hacemos en el libro es en un posicionamiento que me parece que es lo que Pepe exige como lector, que es un libro contra Almagro o un libro a favor de Almagro. Nosotros presentamos los hechos, y cuando hay hechos polémicos son la visión de una parte y la visión de otra. Es decir, si Almagro y la OEA consideró que hubo fraude, yo no puedo ocultar que Almagro y la OEA consideraron que en Bolivia Bien. hubo fraude. Notable, Así como notable. también decimos que realmente Almagro actuó en determinado sentido para forzar que realmente estuviera en la misión electoral en Bolivia, algo que no iba a estar en una primera instancia. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vamos a leer el libro en su totalidad y de pronto podemos llegar a reeditar esta polémica. Cuando me dijo no los despidas todavía, ya lo iba a nombrar conductor a Pepe Vallardi, pero no, pedí justificaba porque estaba iba a bien. ser una Hay que decírselo apreciación de sobre frente. ello. Exactamente. No. Me parece pertinente. Muchas gracias. Martín, Gonzalo, un abrazo desde acá. Felicitaciones por este trabajo periodístico. Ni a favor ni en contra. Un trabajo periodístico. A tal punto fueron, mirá, le preguntaron por eso de que, viste que dicen que es mujeriego Almagro. Bueno, sí, estábamos comentando eso en la tanda, de se que lo también hay plantearon, parte de su vida personal. Sí, hay que ser en el valiente libro. además para meterse en esos aspectos. Pero quien quiera saber la respuesta de Almagro, que lea el libro. No vamos a contar nada de este punto. Exacto. Que pasen bien. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, allí estaban Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira. Vamos a seguir avanzando. Tenemos muy poco tiempo. A las 10:30 llegará con el diario del lunes, con esta noticia además de Luis Suárez que a todos nos impactó. Terrible. Sí, la selección. Exacto, la selección diezmada, porque espiritualmente que se te caiga Luis es un tema complicado para hinchas y seguramente para el seleccionado, pero el maestro les va a trabajar la cabeza. A propósito del trabajo en la cabeza que hay que tener en este momento, vamos a tener a partir de los próximos minutos a Roberto Balaguer. Sí, que lo que está planteando es bien interesante y lo que dice justamente es: la pandemia exige una nueva metáfora para el verano. Esto de estamos jugando con Bolivia en la altura y ya está. No nos da para más. Llevamos 8 meses Sí. Y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Necesitan un nuevo mensaje porque realmente hay esto de la fatiga, ¿viste? Claro, que tanto claro. hemos hablado. Y además le están pegando a los jóvenes casi exclusivamente, ¿no? Y no sé si es todo lo justo que debería ese planteo. Bueno, con Roberto en minutos, antes esta presentación. 2020, das ist lange her. Wir hatten uns gerade eben kennengelernt und wir waren neugierig
auf das Leben, auf unsere gemeinsame Zukunft. Ne? Aber dann änderte sich plötzlich alles. Und das ganze Land schaute voller Hoffnung auf uns junge Leute. Wir fassten uns ein Herz und taten nix. Wir schimmelten zu Hause rum, trafen möglichst wenige Leute und verhinderten damit die Ausbreitung von Covid-19, dieser unsichtbaren Gefahr, die nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt bedrohte. Wenn Sie mich heute fragen, wie wir jungen Leute das damals ausgehalten haben und so tapfer zu Hause rumgammeln konnten, vielleicht stimmte es, wenn die Leute damals sagten, besondere Zeiten brauchen besondere Helden. Und weiß Gott, ja, das waren wir. Wir waren besondere Helden. Además de que la metáfora y un poco el mensaje que veíamos va en ese sentido también, ¿no? Hay que volver a encontrar el problema. Y el problema no es el mismo que teníamos el 13 de marzo. Hoy tenemos un nuevo problema, tenemos que encontrar una nueva forma de comunicarnos. Roberto Balaguer, ¿cuál crees tú que hoy es el problema que estamos teniendo? Más allá de que obviamente el COVID-19 es el telón de fondo, ¿no? Bueno, digamos, el problema nuestro como país es que, digamos, tuvimos una metáfora que fue sumamente útil para un país futbolero como el nuestro, que fue la del Bolivia-Uruguay en la altura, ¿no? Pero hace ya un par de meses que esa metáfora se está como agotando y sentimos que ya estamos poniendo como la bañadera atrás y en cualquier momento, digamos, nos hacen un gol, ¿no? Entonces, algo que fue muy efectivo en este momento requiere, a mi juicio, ¿no? Y con el mayor de los respetos hacia todo el trabajo que se está haciendo, como, bueno, tomar, digamos, un nuevo impulso y sobre todo recuperar algo muy importante que es la sensación de ganar, porque yo creo que, de hecho, ganamos, es decir, o empatamos en la altura, no nos golearon, no nos vinimos con 0 puntos, ¿no? Entonces, es importante, me parece, como cerrar esta etapa y planificar la que viene, quizás con una nueva metáfora y que apunte también a que la gente, que ya ahora no está tan movida por el miedo inicial, que fue muy paralizante, porque había muchísima incertidumbre, había muchísimo temor de todo orden, ¿no? Hoy, de repente, plantearnos otro tipo de metáfora que nos permita volver a empoderarnos, a sentirnos, bueno, que ya ganamos un primer partido, o al menos lo empatamos, ¿sí? No, justamente eso, ¿no? El asunto es que te van a decir, lo que pasa es que el partido, y perdoname la metáfora, no terminó. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la figura, cuál es esa nueva metáfora que vos tratarías de imponer para lo que viene, que es el verano, básicamente, con mucha efervescencia, mucha ebullición, ¿no? Claro, lo del partido no terminó, yo creo que sí que podríamos, digamos, eso es completamente, opinable. Uno puede decir, bueno, este primer partido terminó, porque necesitamos cerrar. Lo que yo percibo, por lo menos, y fue lo que quise transmitir, ¿no? Es que esto que nos está pasando, nos está como desgastando, nos están entrando como por todos lados, y no estamos teniendo una zanahoria, no estamos teniendo una nueva motivación por delante de decir, bueno, ahora qué es lo que hacemos. Entonces, creo que tenemos un nuevo partido por delante, donde quizás lo más importante hoy sea, digamos, la comunicación a ciertos grupos, ¿no? Donde entre ellos están los jóvenes, pero no solo los jóvenes. Ayer se mencionaba que los grupos que se están contagiando más rondan los 30, 35 años, es decir, que no son adolescentes, no son, digamos, veinteañeros. Necesitamos como una nueva comunicación para todos que nos permita como volver a empoderarnos y volver a recuperar esa sensación de estar ganando. ¿Cuál es el ¿no? plan? ¿Cuál es el plan entonces, Roberto? ¿Cuál es la metáfora? Bueno, la metáfora es un nuevo partido. Por lo pronto podríamos pensar en llegar a fin de año, ¿no? A un 24 con los mismos casos que teníamos a finales de septiembre.
para eso nosotros tenemos todas las herramientas para hacerlo. Ya sabemos cómo funciona el virus, sabemos lo que hacemos bien y lo que estamos haciendo mal. Lo que lo estamos haciendo mal, digamos, no son tantas las cosas que tendríamos que poner en juego. Básicamente sería el distanciamiento social, el cuidado cuando tenemos algunos síntomas, el uso del tapabocas como una medida importante. Lo que pasa es que también hay determinados sectores que le han perdido el miedo, ¿no? Entonces, lo que funcionó en ese primer partido, que fue el miedo, se fue perdiendo. Ya le perdimos el miedo a eso. No sé si al respeto, pero por lo menos sí le perdimos el miedo. Entonces necesitamos como redimensionar e instalar otro tipo de cosas. Yo escuchaba el que estaban pasando el spot, digamos, alemán. Los alemanes, por ejemplo, en este momento no están apelando al miedo. Lo que están apelando es hacer a los jóvenes, que también, digamos, es una población que ellos sienten a la que tienen que comunicarse, los están apelando a sentirse héroes, ¿no? A ser los que de alguna manera los saquen adelante. Bueno, es bastante diferente al modelo represivo, al modelo, digamos, de rezongo que muchas veces a todos nos da ganas de decir, pero que apela, digamos, a motivarlos desde otro lugar, es decir, a que se sientan ganadores en esta sensación que ellos tienen de pérdida. Y creo que el otro componente importante en esto es entender por qué la gente actúa como actúa. Es decir, la gente no actúa solo irresponsablemente, la gente actúa porque hace una valoración equivocada o acertada, pero donde pondera determinadas cosas en desmedro de otras. Entonces, poder comunicarle a cada sector de una manera más segmentada, me parece que es un nuevo partido muy desafiante que tenemos por delante, donde hay que involucrar a todos, quizás, y sobre todo, recuperando cierta empatía, ¿no? Es decir, la primera parte, el primer partido, supongamos que terminó el primer partido, la gran empatía era hacia los mayores, ¿no? Pero hoy lo que estamos viendo es que los mayores, por suerte, la enorme mayoría, está bien, ¿no? Entonces, pero ha habido otros sectores de la población, por ejemplo los jóvenes, que han sentido muchísimo más la pandemia, ¿no? Toda la depresión, todos los elementos, digamos, vinculados a la salud mental en la juventud, ha sido muy importante y lo estamos viendo ahora. Hay que hablar, basta hablar con cualquier clínico para saber que eso hoy está pasando, que estamos empezando a recibir, digamos, esa ola posterior, digamos, a todo este momento de encierro. Roberto, entonces, justamente hay vos mucha de esta gente. Vos planteas algo vinculado a los jóvenes, ¿no? Que han sido por allí la población objetivo de los mensajes de estos días, y más que nada es a esto de invitarlos a la reflexión o en cierta medida culpabilizarlos por, bueno, el aumento de casos que hemos tenido y porque han ocurrido algunas fiestas y demás. Tú planteas ahí una estrategia distinta, particularmente analizando a los jóvenes. Sí, y sobre todo siendo, digamos, nosotros estamos pidiendo en este momento una empatía, si se quiere, unidireccional. Es decir, estamos pidiendo a los jóvenes que se vuelvan empáticos con los mayores y con todos. Y ellos lo que te dicen, porque digamos no es lo que digo yo, sino lo que te dicen ellos cuando le das voz, es dicen, bueno, ¿y quién está teniendo empatía con nosotros? Que a nosotros se nos está yendo, digamos, por poner un ejemplo que es muy válido y muy real, y hay que hablar con la gente, las quinceañeras cumplen 15 un año, y uno dirá, en la vida eso a lo largo del tiempo no es importante. Para una quinceañera eso es tan importante como para el chiquilín de 10 años o la chiquilina de 10 años que se pelea con su mejor amigo, es el fin del mundo. Para el joven que está en facultad dice, me están robando la vida de facultad. Yo tenía, digamos, la idea mía era estar en la facultad, en hacer una convivencia universitaria, atravesar distintos tipos de situaciones. Estoy por Zoom, ya no quiero más por Zoom. Te lo dicen, digamos, basta darle voz. Por Roberto, eso es importante, digamos, que la empatía en este momento sea bidireccional, es decir, nosotros también darle de alguna forma voz y micrófono a los jóvenes para que cuenten y para que de repente entre ellos mismos puedan ayudarnos a todos. Y no solamente, digamos, en esta cosa unidireccional que bueno, que quizás en algunos funciona, pero en muchos otros estamos viendo que no funciona. Está bien, si mañana te convoca el gobierno, estamos hablando sobre una hipótesis, simplemente para hacer una especie de ejercicio de imaginación, te convocan para que asesores a una nueva campaña, porque para eso están las campañas además de bien público, ¿no? Decir, bueno, acá tenemos que poner foco en algunas cuestiones, hay que dejar aquella metáfora porque ya está superada, hay que encarar otras cuestiones. ¿Cuál sería desde tu punto de vista, que además hay que decir algo, Roberto Balaguer está gran parte del día en contacto con jóvenes, o sea, sabe de lo que habla, ¿eh? Entonces, Exacto. Tomando nota de eso, Roberto, ¿cuál es la estrategia que debería diseñarse en materia de comunicación?
Creo que hay una comunicación, digamos, como orgánica, institucional, que hay que mantenerla, que hay que remarcar el tema de los límites, pero hay otra parte, digamos, donde necesitamos a los jóvenes que le hablen a los propios jóvenes. O y sea, para TikTok, eso necesitamos, por ejemplo, primero que nada, darle voz y micrófono. Y bueno, yo nombraba, por ejemplo, en la columna, algunos, me parece algunos jóvenes como, yo que sé, Agustín Casanova, digamos, otros que vienen de otros palos que tienen que ver con el rap, jugadores de fútbol que hoy gritamos los goles, Darwin Núñez, yo que sé, Bigote Neves, en fin, podemos elegir a los que tengan las mejores cualidades para poder comunicar, pero sobre todo que les hablen en un lenguaje donde se sientan representados, porque, digamos, ya con el miedo no está alcanzando, entonces necesitamos cierta cuestión empática donde ellos mismos puedan organizarse, pero primero que nada precisamos a tener referentes. No se olviden que en esa etapa de la vida a quienes ellos más escuchan, ¿verdad? Es a sus pares, ¿no? Claro. Es decir, tanto en la adolescencia como en la juventud temprana, digamos, los pares son una referencia importante. Cualquiera de nosotros que le hablemos, vamos a ser veteranos que le estamos hablando. Por mejor que hablemos, por mejor intencionados, y porque y más allá que lo que estemos diciendo tengamos absoluta razón. Que Salud Pública ha emitido algunos mensajes que tienen que ver con estas nuevas redes, ¿no? Lo de TikTok fue lo que se me vino a la mente porque el propio ministerio ha apelado a ese instrumento también. Pero está bueno, creo que esto que plantea Roberto, en el sentido de que también muchas veces últimamente hemos sentido un poco esto de la fatiga, ¿no? Y el cansancio, todos, más allá de la edad. Y también vamos teniendo esta sensación de que antes sentíamos que estábamos ganando, ahora no, sentimos que estamos perdiendo y que capaz que podemos volver para atrás, los casos continúan aumentando, entonces también es cierto que a partir de ahí el gobierno debería plantear una nueva meta, ¿no? ¿Cuál es la nueva meta que tenemos ahora? Porque claramente no vamos a ir a casos ceros. Viviana, por eso es importante sentir que ganamos o empatamos, como quieran, no importa si ganamos 1-0 o empatamos, pero hay que cerrar, porque si no cerramos, justamente es la fatiga esta que tú bien señalás y que es observable en todos, que ya te dicen, bueno, ya no me importa, ya salgo, ya está, no se aguanta más. Entonces necesitamos como un nuevo impulso, quizás de un corto plazo, no de la incertidumbre del inicio que no sabíamos cuánto iba a durar, pero un partido, como yo decía, dura 90 minutos, no dura 8 meses. Debemos terminarlo, empezar un nuevo partido, plantearnos de repente un horizonte temporal corto, de acá al 24 de diciembre, y referentes, influencers, como se le dice hoy, gente que le llegue a esos grupos, digamos, que hoy son los grupos de riesgo, que hoy los grupos de riesgo, digamos, en términos de salud final, pueden ser los adultos mayores, pero hoy en términos, digamos, epidemiológicos, en términos de quiénes se pueden contagiar, están siendo estos adultos jóvenes. Entonces, a ellos tenemos que llegarle con los mejores discursos, con las personas que sientan que los representan más y sobre todo que los entiendan. Quizás, en mi humilde opinión, eso es lo que nos está faltando para este segundo partido, pero sobre todo entender que el primero lo ganamos. Este es otro partido, es continuidad, sí, capaz que ganamos cuarto de final, pasamos a semifinal, no sé, eso lo vemos, pero lo importante es la sensación de cerrar, porque si no, como que estamos viendo que nos apedrean el rancho. Bien. Y en cualquier momento, digamos, no vamos con el gol adentro. Bueno, va a estar bravísimo apartarse aquí en Uruguay de la metáfora futbolera, ¿eh? No, la verdad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muy difícil. Va a estar bravo. Roberto Balaguer, te mandamos un abrazo desde aquí y te agradecemos estos minutos, ¿eh? Igualmente para todos. Bueno, con Vallardi podríamos ensayar que alguna metáfora militar, por ejemplo. Yo la otra vez cuando discutimos el tema de lo que había acontecido en la Plaza Liberzerechnik, que lo discutimos más por el tema de la seguridad frente al tema de la aglomeración, yo hice una manifestación que tenía que ver con que el gobierno ha apelado, en mi opinión, de manera extensiva a los medios de comunicación, pero dije que me parecía que faltaban campañas dirigidas. Focalizadas. Y creo que efectivamente faltan campañas focalizadas. Estamos en un punto en que no hemos ganado nada, ¿no? La venimos llevando el partido, en mi opinión, a estar por las cifras que manejamos, pero sí creo que hay que llevar campañas focalizadas que no estigmaticen, porque si no la estigmatización siempre lleva adelante un elemento reactivo que es complicado. Claro. Y creo que en ese sentido es lo que... A ver, no sé nada
de campañas, aclaro. Pero hay gente que en realidad tiene manejo y posibilidades de tener. Un tecito, Connie, pero brevísimo. No, a mí Balaguer siempre me parece muy atinado, muy ecuánime y muy sensato. Yo lo que estoy notando es que la gente con la que hablo, algunos muy aplomados y sensatos, están para salir con la cimitarra a degollar gente joven. Y me parece que no es un buen camino. Soy absolutamente contrario a las soluciones demagógicas, pero la consideración de las diferencias de expectativa de los actores me parece que está cantado. El uso de las herramientas de la comunicación publicitaria y sus sucedáneos, la propaganda, etcétera, me parece muy importante, y eso hay gente profesional de primera categoría que lo pueden hacer. Y la última consideración, me parece que tiene que tener en cuenta que el éxito, el partido ahora, de septiembre para acá, terminó el partido aquel, no se parece, el de ahora no se parece en nada. Por lo tanto, digamos una cosa, ganamos aquel partido, pero tenemos ahora revancha. Y lo único que sabemos es que cuando comenzó aquel partido que ganamos y que terminó a fin de septiembre, la capacidad colectiva de respuesta fue muy, muy generalizada. Claro. Pero también sabemos que eso hizo que durante los primeros 2 meses llegamos a tener 190.000 personas en sistema de subsidio por desempleo. Ahora que estamos creciendo a razón de 70 por día y el número de contagiados en su relación con los recuperados, que había llegado a estar 14 y después en los últimos tiempos estaba en 7, luego 6, luego 5 y ahora estamos abajo en el entorno de 4, lo que significa es que hasta que no esté la vacuna, y eso es nunca antes de la mitad del comienzo del otoño, vamos a tener un golpe sobre la economía. Claro. Y los castigados van a ser los jóvenes. Entonces, que alguien piense con estos parámetros. Sí, claro, los castigados todos, ¿no? Sí, todos. Pero también es interesante por eso esto que decía Roberto Balaguer, y que está bueno pasar en limpio, y es, necesitamos una nueva metáfora para el verano, necesitamos definir cuál es el problema que tenemos hoy y no culpabilizar a los jóvenes. La estrategia no va por ahí, y es un poco lo que se ha hecho en estos días. Pero lo que decía Bayardi también, ¿no? El estigma en este caso es sobre los jóvenes y sobre otros grupos, ¿no? Sociales. Ahora estamos hablando casi a diario hay que comprometerlos. Perdón, yo lo que quiero decir es que las metáforas no son la única manera de explicar. No, claro. Está la verdad, está lo razonable y está la cruda realidad. Y lo dijo el presidente, más coronavirus, menos laburo, ¿no? Con lo que representa también eso para Uruguay. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Antes de terminar el programa, mandarle un saludo a Fito Garcés. Ustedes habrán notado que hoy no formó parte de todas las voces, perdió a su papá, así que todo el equipo le manda un fuerte abrazo a Fito. Un abrazo desde aquí, Fito, y lo vamos a esperar pronto, las puertas siempre abiertas, pero nos sumamos a ese dolor de la pérdida irreparable. Nos volvemos a encontrar el lunes. Exactamente, que pasen todos muy bien. Chau, chau.